Aquí en el departamento de bomberos de Livermore tienen una bombilla que ha estado encendida durante 105 años. Realmente quiero ver esto. Algunas máquinas construidas hace un siglo no deberían seguir funcionando, pero lo hacen. Sobrevivieron a incendios, inundaciones, negligencia e incluso al abandono total, y sin embargo siguen funcionando como si nada hubiera pasado. Los ingenieros los abrieron esperando encontrar ruinas, solo para descubrir piezas que apenas envejecieron. ¿Puedes realmente ejecutar un programa para nosotros? Eso espero. Correcto. Así que lo dejaremos funcionar. Algunas de estas máquinas funcionan mejor que las versiones modernas que cuestan millones. Es embarazoso para la tecnología actual y una prueba aterradora de lo sobreconstruido que estaba el mundo antiguo. Aquí hay 15 máquinas que los ingenieros modernos aún no pueden superar. Número 15. La bombilla centenaria. Colgando silenciosamente del techo de la estación de bomberos número 6 en Livermore, California, hay una bombilla que se niega a apagarse. Se llama la bombilla centenaria y ha estado brillando casi sin parar desde el año 1901. Muchas personas la conocen como una de las máquinas en funcionamiento más antiguas del mundo. La bombilla fue fabricada a finales de la década de 1890 por la compañía eléctrica Shelby en Ohio. Tiene vidrio soplado a mano y un filamento grueso de carbono que eran comunes en los primeros días de la iluminación eléctrica. A diferencia de las bombillas modernas que se calientan mucho, esta utiliza solo alrededor de 4 vatios de potencia y emite un suave resplandor naranja. Debido a que se mantiene más fría, el filamento se desgasta muy lentamente y el vacío dentro de la bombilla ha permanecido sellado durante más de 100 años. Los registros de la estación de bomberos muestran que la bombilla se instaló por primera vez en el año 1901 en su edificio original en la calle L. Cuando el departamento se mudó a una nueva estación en 1976, la bombilla fue trasladada allí con mucho cuidado y se mantuvo conectada a la electricidad todo el tiempo. Incluso policías y electricistas lo escoltaron para asegurarse de que no se desconectara. Desde entonces, la luz centenaria casi nunca se ha apagado. Solo breves cortes de energía y algunas transferencias de mantenimiento la han detenido por momentos. En la década de 1970, ingenieros de General Electric estudiaron la bombilla y confirmaron que era un diseño original de Shelby y que su filamento aún estaba en buen estado. En el año 2015 se añadió un rastreador de energía digital para contar cada momento de operación y mostró que la bombilla había estado encendida por más de 1 millón de horas. Hoy en día cualquiera puede ver la bombilla a través de una cámara web en vivo o visitarla en el pequeño museo de la bombilla centenaria al lado de la estación. En el corazón de Múnich, dentro de la torre de la iglesia de San Miguel, hay un reloj eléctrico del siglo XIX que todavía marca la hora más de 130 años después de haber sido instalado. Fue construido en la década de 1880 por el taller de Johann Baptist Zettler, uno de los primeros fabricantes de relojes eléctricos en Alemania. Su diseño marcó un cambio importante de los antiguos relojes de péndulo a las primeras formas de cronometraje eléctrico. El reloj originalmente funcionaba con un mecanismo impulsado por peso. Más tarde, en el siglo XIX, Zettler lo mejoró para usar suaves impulsos eléctricos. Una pequeña bobina electromagnética envía pulsos cronometrados que mantienen el péndulo oscilando con un ritmo constante y exacto. Debido a que este sistema reemplazó muchos engranajes móviles, el reloj necesita muy poco aceite y ha sufrido muy poco desgaste. Los registros de mantenimiento muestran que el reloj solo ha necesitado limpieza simple y un pequeño recableado. No se han reemplazado partes importantes desde los primeros años del siglo XX. Incluso después de todo este tiempo, el reloj se mantiene preciso dentro de unos pocos segundos por semana, lo cual es similar a muchos relojes de torre modernos. Sus diminutos puntos de contacto de platino todavía se abren y cierran tal como lo hacían cuando fueron construidos. Solo se fabricó un pequeño número de los primeros relojes eléctricos de Zettler y muy pocos sobreviven hoy en día. El reloj de Múnich ha sido estudiado y confirmado por expertos en relojería e historiadores eléctricos como uno de los relojes eléctricos más antiguos que aún funciona de manera continua. A diferencia de los relojes más nuevos que dependen de cristales de cuarzo o circuitos electrónicos, este depende solo de la gravedad, el magnetismo simple y la sólida artesanía en metal. Sus cojinetes de latón y el péndulo fueron construidos con tolerancias amplias para que puedan expandirse y contraerse a medida que las temperaturas cambian a lo largo de las estaciones.
La caja de madera que protege el péndulo principal ha permanecido sellada contra el polvo y la humedad durante más de un siglo. A través de guerras, clima y cambios tecnológicos, el reloj Settler ha mantenido la hora para los visitantes de la iglesia, locales y turistas sin interrupción. 13. La locomotora de vapor Peckett. En los primeros días de la era industrial de Gran Bretaña, las pequeñas pero potentes locomotoras de vapor fabricadas por Peckett & Son en Bristol eran conocidas como máquinas trabajadoras. Transportaban cargas pesadas en fábricas, canteras y patios industriales en todo el país. Uno de estos sobrevivientes es una locomotora llamada North Dorset, una locomotora de tanque de montura construida en el año 1913. Más de 110 años después, todavía está completamente operativa. A diferencia de muchas locomotoras de vapor que ahora se encuentran en museos, North Dorset todavía funciona con vapor real de manera regular. Estas locomotoras fueron construidas con diseños simples, marcos de metal grueso y piezas que eran fáciles de reparar. Esta dureza es la razón principal por la que muchos de ellos duraron hasta bien entrado el siglo XXI. North Dorset fue entregada por primera vez a una cantera en Somerset, donde pasó décadas tirando de vagones de piedra. Trabajó durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, necesitando solo lubricación rutinaria y cuidado básico de la caldera. Cuando la energía de vapor en la industria comenzó a desaparecer en la década de 1960, la locomotora estuvo a punto de ser desguazada. Un grupo de voluntarios la rescató, la restauró y la devolvió a condiciones operativas. A principios de la década de 1980, North Dorset estaba de nuevo en las vías. Ha permanecido en servicio desde entonces, ahora utilizada para paseos turísticos y cortos recorridos de demostración. Las inspecciones realizadas por la Autoridad de Seguridad Ferroviaria del Reino Unido confirman que la locomotora aún cumple con los estándares de seguridad modernos. Esto la convierte en una de las locomotoras de vapor más antiguas de Gran Bretaña que todavía está certificada para operaciones patrimoniales. Los visitantes del ferrocarril de North Dorset pueden ver la locomotora en acción. Se mueve con un ritmo constante, sus pistones bombeando y su latón pulido brillando mientras el vapor blanco se eleva en el aire. El sonido y el movimiento se sienten como una pieza del pasado industrial que cobra vida. Más de un siglo después de salir de la fábrica de Bristol, esta pequeña locomotora Peckett funciona tal como fue diseñada. 12. La computadora Harwell Decatron. Dentro del Museo Nacional de Computación en Bletchley Park se encuentra una enorme computadora de los inicios de la era digital. Se llama la computadora Harwell Decatron y más tarde ganó el apodo de la Bruja. Guinness World Records lo reconoce como la computadora digital en funcionamiento más antigua del mundo. Fue construida en el año 1951 y más de 70 años después, todavía funciona. Esta máquina electromecánica ocupa una habitación entera, utiliza miles de relés mecánicos, tubos de vacío y tubos contadores especiales Decatron. Estos tubos Decatron son pequeños cilindros de vidrio llenos de gas que se iluminan con pequeños puntos brillantes para mostrar números. Cuando la máquina está funcionando, los paneles frontales parpadean con luces naranjas brillantes. Cada destello representa un solo paso en un cálculo. A diferencia de las computadoras modernas que completan millones de operaciones cada segundo, esta funciona a una velocidad humana lenta. Realiza aproximadamente una suma cada segundo. En la década de 1950, a los científicos realmente les gustaba este ritmo más lento porque podían observar cada etapa del proceso a medida que ocurría. La computadora almacenaba información en cinta de papel perforada y utilizaba interruptores de relé para manejar la lógica. A pesar de su antigüedad, la máquina nunca se descompuso realmente. Sirvió en Harwell hasta el año 1957. Luego se trasladó al Wolverhampton and Staffordshire Technical College, donde ayudó a los estudiantes a aprender sobre computación. Se mantuvo en uso hasta principios de la década de 1970, antes de ser almacenada. Muchos años después, un grupo de ingenieros la restauró cuidadosamente utilizando los dibujos de circuitos originales de la computadora. Para el año 2012, la máquina funcionaba nuevamente exactamente como lo hacía en 1951. Casi todas las partes son originales, incluidos los 828 tubos Decatron y los relés electromecánicos. Solo se actualizó el aislamiento del cableado por seguridad. Hoy en día, los visitantes pueden pararse frente a la máquina y verla calcular en tiempo real. Los relés hacen clic rítmicamente y las luces naranjas de Decatron giran en patrones lentos mientras la computadora piensa. Mientras que la mayoría de las primeras computadoras sobreviven solo como piezas de museo silenciosas, esta todavía está viva. En un mundo lleno de tecnología rápida y desechable, la computadora Harwell Decatron continúa funcionando tal como lo hacía hace más de 70 años. 11. El Duryea Motor Wagon.
Uno de los vehículos a gasolina más antiguos que todavía funciona hoy en día es el Duryea Motor Wagon. Fue construido en el año 1893 por dos hermanos, Charles y Frank Duryea. Lo crearon mucho antes de que existiera la producción en masa o las líneas de ensamblaje. Trabajando a mano en un pequeño taller en Springfield, construyeron lo que muchos expertos consideran el primer automóvil a gasolina exitoso en los Estados Unidos. Más de 130 años después, uno de estos vehículos originales todavía puede operar. El carro motorizado utilizaba un motor de un solo cilindro que producía 4 caballos de fuerza. Tenía una transmisión de 2 velocidades y asientos similares a los de una bicicleta. El chasis provenía de un carruaje de caballos modificado. Lo que hacía especial el diseño de los hermanos era su fiabilidad. Los coches experimentales anteriores a menudo se averiaban después de solo unos minutos, pero el coche Duryea arrancaba fácilmente y podía recorrer millas por su propia cuenta. En el año 1895, los hermanos inscribieron su automóvil en la carrera del Chicago Times-Herald, la primera competencia automovilística organizada en América. El Duryea Motor Wagon ganó el primer lugar, superando a los coches de vapor y eléctricos en el frío clima de noviembre. Esta victoria se considera el comienzo de la industria automotriz estadounidense. Varios coches Duryea todavía existen en museos, pero un ejemplo especial cuidado por el Smithsonian aún puede moverse hoy. Ha sido restaurado, pero conserva casi todas sus piezas originales, incluyendo la carrocería de madera y los accesorios de combustible de latón. El motor todavía funciona con su sistema de compresión original y la palanca de dirección, los frenos y la transmisión por correa funcionan tal como lo hacían en 1893. El personal del Smithsonian hace funcionar el vehículo de vez en cuando a velocidades muy bajas para mostrar cómo funciona. Puede arrancar, estar en ralentí y recorrer distancias cortas. También se han visto algunos coches Duryea de propiedad privada conduciendo en desfiles históricos. Más de un siglo después de que rodara por primera vez en las carreteras americanas, el suave sonido de su motor de un solo cilindro todavía nos recuerda el nacimiento del automóvil. El primer automóvil estadounidense no solo hizo historia, todavía se mueve. 10. La rueda de Laxey. Sobre el pueblo de Laxey, en la isla de Man, se alza una enorme rueda de agua roja y blanca que ha estado girando durante más de 160 años. Se llama la Rueda de Laxey o Lady Isabella y fue completada en el año 1854. Su propósito era bombear agua fuera de la gran mina de Laxey. Hoy en día sigue siendo una de las ruedas hidráulicas en funcionamiento más grandes del mundo y una de las máquinas más antiguas que aún funciona en su forma original. La rueda es enorme, mide aproximadamente 72 pies y medio de altura y 6 pies de ancho. Fue diseñada por el ingeniero Robert Casement y nombrada en honor a Lady Isabella Hope, la esposa del gobernador de la isla en ese momento. Cuando se construyó por primera vez, la rueda impulsaba un sistema de varillas y manivelas que se extendía más de 600 metros bajo tierra para elevar agua desde los túneles inferiores de la mina. Hizo todo esto sin combustible, ni electricidad, solo la gravedad y el agua corriente lo mantenían en movimiento. Cuando la mina cerró en el año 1929, la rueda de Laxey se conservó como un monumento histórico. El cuidadoso trabajo de restauración a lo largo de los años, especialmente en 1989 y nuevamente en 2022, reemplazó partes de hierro viejas y madera desgastada mientras mantenía intacto el mecanismo original. Los ingenieros han confirmado que gran parte de los engranajes, el cigüeñal y la estructura de los cojinetes todavía provienen de la construcción original de 1850. Hoy la rueda gira todos los días durante la temporada turística, impulsada por los mismos canales de agua que la han alimentado desde la época victoriana. Los visitantes pueden subir a la plataforma superior, donde el giro rítmico de la rueda y el sonido del agua corriendo se sienten casi inalterados desde el siglo XIX. 9. El reloj astronómico de Estrasburgo. Dentro de la Catedral de Estrasburgo se encuentra una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX que todavía funciona todos los días. Es el reloj astronómico de Estrasburgo, completado en el año 1843. Esta es la tercera y más avanzada versión de un proyecto que comenzó en el siglo XIV. Este reloj hace mucho más que dar la hora. Muestra las posiciones del Sol y la Luna, las fases de la Luna, las fechas de los eclipses solares y lunares, los equinoccios, e incluso la fecha de Pascua, basada tanto en el calendario solar como en la tradición de la Iglesia. También está lleno de figuras mecánicas en movimiento. Cada hora, figuras autómatas cobran vida, incluyendo una escena diaria al mediodía, donde los apóstoles pasan frente a Cristo. El diseñador, Jean-Baptiste Schwilgu, un matemático y relojero de Estrasburgo, pasó más de 30 años creando este movimiento.
construyó un sistema de engranajes con casi 100.000 piezas, muchas de las cuales todavía funcionan hoy en día. A diferencia de los relojes mecánicos simples que solo utilizan pesos y escapes, este incluye engranajes astronómicos y un sistema de calendario diseñado para mantenerse preciso hasta el año 9999. Notablemente, el reloj todavía funciona con los mismos engranajes, escape y tablas astronómicas instalados en 1843. Debe ser dado cuerda a mano una vez a la semana para levantar los contrapesos pesados. Aunque algunas piezas desgastadas de latón y hierro han sido reemplazadas, el mecanismo original permanece casi completamente intacto. Cada día, al mediodía solar, las multitudes se reúnen para ver la procesión de los apóstoles y el llamado del gallo mecánico. El espectáculo ha continuado casi sin cambios durante generaciones. Hoy, esta máquina todavía realiza sus cálculos precisos y complejos. 8. La campana eléctrica de Oxford. Pocas máquinas en la Tierra han funcionado tanto tiempo como una pequeña campana construida en la década de 1840, sin embargo, ha estado sonando durante casi 2 siglos sin detenerse. Se llama la campana eléctrica de Oxford y silenciosamente ostenta uno de los tiempos de funcionamiento continuo más largos de cualquier dispositivo jamás creado. El diseño es simple. 2 pequeñas campanas de latón se encuentran a cada lado de una bola de metal. Cuando la bola toca una campana, adquiere una carga eléctrica y se balancea hacia la otra. Cada toque crea un suave golpeteo. Luego, la bola se balancea de nuevo. Este movimiento se ha repetido millones de veces, impulsado solo por 2 misteriosas baterías de pila seca. Estas baterías son el verdadero enigma. Fueron hechas hace tanto tiempo que nadie sabe exactamente qué hay dentro de ellas. Abrirlas destruiría el experimento, por lo que sus materiales internos siguen siendo desconocidos. De alguna manera, liberan una carga de baja potencia constante que ha durado mucho más que cualquier batería moderna. La campana fue instalada por primera vez por el físico Robert Walker y ha estado funcionando casi sin parar desde los primeros días de la ciencia eléctrica. A lo largo de los años ha tocado sus campanas miles de millones de veces. Aunque el sonido es demasiado suave para escucharlo a través de su vitrina de vidrio, el movimiento constante de la bola de metal muestra que el circuito sigue vivo. 7. Las turbinas hidroeléctricas de Puli. En la ciudad de Puli, en Suiza, un conjunto de turbinas hidroeléctricas construidas a principios del siglo XX todavía está produciendo energía más de 100 años después. Estas máquinas fueron parte de uno de los primeros esfuerzos de la región para convertir el agua corriente en energía eléctrica constante. Y notable, continúan funcionando casi exactamente como lo hacían cuando se instalaron por primera vez. Las turbinas se construyeron en una época en que la electricidad aún era nueva y los ingenieros estaban aprendiendo a aprovechar la energía del agua para el uso diario. Su diseño es simple pero increíblemente fuerte. El agua de los arroyos cercanos se dirige a través de canales y golpea las palas curvas de las turbinas, haciéndolas girar. Este movimiento giratorio impulsa generadores que crean electricidad para la comunidad circundante. Muchos de los primeros sistemas hidroeléctricos fueron reemplazados hace mucho tiempo debido al desgaste, la corrosión o las actualizaciones a tecnologías más nuevas. Pero las turbinas en Puli sobrevivieron gracias a una construcción cuidadosa y un mantenimiento regular. Sus carcasas de metal, ejes y palas fueron construidos gruesos y robustos, con suficiente tolerancia para manejar cambios en la presión del agua año tras año. Aunque algunas partes han sido limpiadas y reforzadas con el tiempo, los mecanismos originales de la turbina todavía funcionan. Los ingenieros han confirmado que la alineación de los ejes y el equilibrio de las palas permanecen cerca de su condición de fábrica, incluso después de un siglo de uso. Cuando el agua fluye a través del sistema, las turbinas giran con el mismo movimiento suave que tenían a principios del siglo XX. Hoy en día, las turbinas de polea son tanto una fuente de electricidad local como un museo viviente de la energía renovable temprana. Los visitantes pueden ver la antigua maquinaria girando constantemente, impulsada solo por el agua en movimiento. El suave zumbido de los generadores y el flujo de la corriente muestran cómo fuerzas naturales simples pueden mantener una máquina funcionando durante generaciones. 6. El reloj Beverly. Dentro del edificio de física de una universidad en Dunedin, Nueva Zelanda, se encuentra un reloj que desafía silenciosamente las expectativas modernas. El reloj Beverly fue construido en el año 1864 por el relojero e inventor Arthur Beverly. Desde el día en que comenzó, nunca se ha dado cuerda manualmente. Sin embargo, todavía mantiene la hora perfecta hoy. Lo que lo impulsa es simple pero brillante. Dentro del reloj hay una caja sellada de aire. Los cambios diarios de temperatura y las variaciones en la presión atmosférica hacen que el aire se expanda o contraiga. Ese movimiento empuja a un diafragma conectado a un mecanismo que levanta un pequeño peso lo suficiente como para mantener el reloj en funcionamiento. Un cambio de solo unos pocos grados es todo lo que se necesita para darle al reloj la energía que necesita.
Debido a que su energía proviene de los cambios diarios naturales, el aire y la temperatura, el reloj Beverly transforma el paso del tiempo en su propio combustible. Funciona casi sin esfuerzo. A lo largo de los años, el reloj ha sobrevivido al desgaste mecánico, a largos periodos de clima estable cuando casi se detuvo, e incluso al mantenimiento. Sin embargo, sigue funcionando sin fallar, utilizando su mecanismo original. 5. La máquina de vapor de Newcomen. Construida a principios del siglo XVIII, la máquina de Newcomen es una de las máquinas más antiguas de la Tierra que aún funciona. Lo que la hace sorprendente es lo sencillo del diseño y cuánta potencia genera. El vapor se introduce en un gran cilindro de metal, levantando un pistón en su interior. Luego se rocía agua fría en el mismo cilindro. El vapor colapsa instantáneamente, creando un vacío tan fuerte que arrastra el pistón hacia abajo con una fuerza sorprendente. Ese movimiento ascendente y descendente balancea una enorme viga de hierro y la viga impulsa una bomba que extrae agua de minas profundas. Esta máquina funcionó sin parar en el siglo XVII y llevó operaciones mineras enteras sobre sus hombros. Aún más increíble, muchas de sus piezas originales de la década de 1720 todavía se mueven hoy. La viga, el marco y gran parte de la antigua estructura de hierro realizan el mismo movimiento que hace 3 siglos. Por seguridad, la máquina restaurada ahora funciona con aire comprimido en lugar de vapor real, pero el movimiento que ves es exactamente lo que los trabajadores veían en los primeros días de la Revolución Industrial. 4. Los tranvías de San Francisco. Mucho antes de que existiera el transporte moderno, un sistema construido en la década de 1870 comenzó a subir las colinas de San Francisco. Hoy en día sigue haciendo el mismo trabajo, convirtiendo a los tranvías de la ciudad en uno de los sistemas de transporte en funcionamiento más antiguos del mundo. Su secreto se encuentra bajo las calles. Profundamente bajo tierra, potentes motores tiran de gruesos cables de acero en un bucle continuo. Cada cable se mueve a una velocidad constante. Cuando un tranvía necesita moverse, el operador del agarre tira de una palanca que hace que una mandíbula de metal agarre el cable en movimiento. Esa simple conexión le da al tranvía suficiente potencia para subir colinas empinadas o rodar suavemente por la ciudad. La maquinaria que mantiene vivo este sistema es fuerte y está construida para durar. Engranajes pesados, ruedas y motores en la central eléctrica funcionan día y noche, y gran parte del equipo todavía se basa en su diseño original del siglo XIX. Los tranvías han sobrevivido a terremotos, incendios e incluso a la amenaza de ser eliminados, pero la gente de San Francisco luchó para mantenerlos. Hoy en día están protegidos como un monumento histórico. Cada viaje todavía se opera a mano. El familiar sonido de la campana, la pinza agarra el cable y el carro se desliza hacia adelante tal como lo hacía hace más de 150 años. Millones de visitantes los montan cada año y la experiencia apenas ha cambiado. Los asientos de madera, los lados abiertos y el zumbido constante del cable bajo las calles aún transmiten la sensación de otra época. Después de todos estos años, los tranvías de San Francisco continúan funcionando exactamente como se pretendía, demostrando que la ingeniería mecánica simple y fuerte puede perdurar generaciones. 3. El sistema de bombeo de la Torre de Agua de Chicago. Cuando Chicago se incendió en 1871, casi todo cayó, pero una máquina se negó a morir. El sistema de bombeo dentro de la Torre de Agua de Chicago resistió las llamas y sobrevivió a uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos. Construida en la década de 1860, esta bomba era el corazón del suministro de agua inicial de Chicago. Usando un potente motor vertical, extraía agua del lago Michigan y la distribuía por una ciudad en crecimiento. Su diseño era simple y resistente. Un pistón pesado, piezas de hierro fuertes y un sistema construido para funcionar sin parar con muy poco mantenimiento. Durante el gran incendio de Chicago, los edificios alrededor de la torre colapsaron, pero la casa de bombas permaneció en pie. Sus muros de piedra y maquinaria de hierro resistieron una tormenta de fuego que destruyó miles de estructuras. Debido a esto, la torre de agua se convirtió en un famoso símbolo de supervivencia, y la bomba en su interior se convirtió en un recordatorio de cuán fuerte podía ser la ingeniería temprana. Aunque la bomba original ya no alimenta el sistema de agua de la ciudad, gran parte del equipo se ha conservado. Los visitantes aún pueden ver las gruesas varillas, válvulas y piedra tallada que una vez llevaron la línea vital de toda una ciudad. La maquinaria sigue siendo un ejemplo funcional de cómo se movía el agua mucho antes de que los sistemas eléctricos tomaran el control. Más de 150 años después de su construcción, la Torre de Agua de Chicago y su bomba histórica aún se mantienen como un monumento a la durabilidad. Es un sobreviviente de una época en la que las máquinas se construían para durar, y esta lo demostró al sobrevivir al incendio que casi borró la ciudad a su alrededor. 2. El motor de vapor de Jensen Machine Works.
Más de un siglo después de que cobrara vida por primera vez, una potente máquina de vapor de la década de 1890 todavía funciona en la antigua Jensen Machine Works en Rhode Island. Este motor una vez impulsó las máquinas que construyeron equipos para la próspera industria textil de Nueva Inglaterra y hoy en día sigue siendo una pieza completamente funcional del pasado industrial de Estados Unidos. El diseño es una ingeniería clásica de finales de la época victoriana. Un enorme volante de hierro fundido gira mientras el vapor empuja pistones pesados de un lado a otro. Esos pistones se conectan a un cigüeñal que una vez movió correas que se extendían por todo un taller. En sus días de funcionamiento, este motor impulsaba tornos, telares y fresadoras a través de una red de poleas suspendidas sobre el suelo de la fábrica. Aunque la producción se detuvo hace mucho tiempo, ingenieros de conservación y voluntarios mantuvieron el motor en funcionamiento. Ahora funciona con vapor de baja presión de una caldera moderna por seguridad, pero el movimiento y el sonido son exactamente los mismos que en la década de 1890. Las copas de aceite, el engranaje de válvulas, el regulador e incluso los cojinetes originales todavía hacen el trabajo para el que fueron construidos. Lo que hace notable a esta máquina es que nunca fue reconstruida ni retirada. Cuando los ingenieros probaron el volante y el cilindro a principios de la década de 2000, encontraron que ambos aún estaban dentro de las tolerancias originales de fábrica. Después de más de 100 años, el motor se mueve con el mismo ritmo suave que tenía cuando impulsaba el taller. Hoy en día, las demostraciones atraen a ingenieros, estudiantes y a cualquiera fascinado por la industria temprana. Ver las barras de acero y los enlaces deslizarse con un tiempo perfecto se siente como retroceder al siglo XIX. Es un raro sobreviviente de una época en la que las máquinas se construían no solo para funcionar, sino para durar generaciones. Número 1. La máquina Zexisia y prensa de impresión de telas. Más de un siglo después de que imprimiera tinta en papel por primera vez, una pesada máquina de impresión tipográfica de 1910 todavía funciona en un pequeño taller en Leipzig, Alemania. Una vez utilizada en una concurrida imprenta, esta máquina Zexisia y prensa de tela continúa produciendo impresiones de arte fino, utilizando sus rodillos de hierro fundido originales, placas y mecánica accionada por correas. La prensa fue construida por una respetada firma de ingeniería en Sajonia, conocida por sus máquinas industriales precisas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando fue instalada en una imprenta comercial, producía periódicos, libros y carteles para editoriales locales. Después de que la tienda cerró en la década de 1960, un maestro impresor compró la máquina y la preservó con gran cuidado. Hoy, la prensa todavía funciona tan suavemente como hace 100 años. Su volante, cigüeñal y sistema de entintado son todos originales. Los operadores pueden accionarlo con un pedal o un pequeño motor y cada tirón del mecanismo presiona tipos de metal o placas grabadas limpiamente contra el papel. Las tolerancias siguen siendo ajustadas, mostrando la fortaleza de la ingeniería alemana. Solo las partes consumibles, como los rodillos de goma y las almohadillas de entintado, se han reemplazado. El marco de hierro, los engranajes y las levas todavía realizan su trabajo con un ritmo perfecto. El engrase regular y la limpieza cuidadosa mantienen la máquina lista para trabajar, tal como lo estaba en sus primeros días. La prensa ha estado activa en cada capítulo del último siglo. Funcionó sin parar hasta 1963, luego operó ocasionalmente durante la Guerra Fría y volvió a un uso constante en la década de 1990. Hoy imprime libros de edición limitada, carteles y tarjetas hechas a mano, conectando la artesanía tradicional con el mundo moderno. En una era dominada por la tecnología digital, esta prensa de letras de principios del siglo XX sigue resonando y vibrando con vida. Con nada más que ritmo humano y movimiento mecánico, demuestra que las máquinas simples y bien construidas pueden durar mucho más allá de la era que las creó. Estas máquinas no fueron construidas con algoritmos o automatización, solo con paciencia, artesanía y una dedicación a hacer cosas que perduren, y un siglo después todavía están demostrando que sus creadores tenían razón. En un mundo lleno de tecnología desechable, estos sobrevivientes nos recuerdan que la verdadera longevidad proviene de la verdadera ingeniería. Gracias por ver, y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte.